El PRI tiene sin lugar a dudas mala imagen. Es el partido que más mala imagen tiene. Sí, naturalmente. Yo diría que tiene una buena militancia, pero tiene una pésima dirigencia, de vergüenza, de que no se pueden... Son impresentables. ¿Tiene que pedir perdón por algo el PRI? Bueno, desde luego cometimos abusos. Cometimos, no, yo no me incluyo en eso. Pero cometió el partido abusos. Claro. Cometió excesos, cometió actos de corrupción. Eso no lo podemos borrar de la historia. Es muchísimo más terco y más irracional el presidente López Obrador. Y AMLO, el gobierno de la 4T es tan pequeño, con una visión tan chiquita, pero tan berrinchudo, con tan poco conocimiento y tan sordo para no dejarse asesorar, porque un presidente no lo tiene que saber todo, pero tiene que saber escuchar. Creo que al principio sí vendía una esperanza, hoy ya vende una venganza. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa en donde los jóvenes Atypical venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y hoy para eso, hoy nos acompaña un político que estoy segura que se va a atrever a decir toda la verdad. Además tiene toda la experiencia del mundo, ha sido secretario de Estado, gobernador, incluso candidato a la presidencia, así que estoy segura que ya se ha hecho muchas veces la pregunta ¿qué haría si fuera presidente? Hoy nos acompaña Francisco Labastida, bienvenido. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido. Bienvenido a Jóvenes Atypical. Todo un gusto tenerlo y también es un gusto, como siempre, estar con mis amigos de la banda presidencial. Ya los conocen. De este lado tenemos a Dylan. Dylan, ¿cómo Perito, estás? feliz de estar otro sábado y por supuesto con este invitadazo del día de hoy. Exacto, va a ser un gran programa, estoy segura. Aquí tenemos a Fer, ¿no la conocen? Bienvenida. Hola, Fer. mucho gusto a todos. Es mi primera vez aquí y muchas gracias por invitarme. Estoy segura Bienvenida. que te va a ir muy Gracias. bien. De este lado tenemos a Santiago. Santiago, bienvenido. También eres nuevo en el programa, mucha suerte. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Encantados de tenerte. Y de este lado ya lo conocen, platica mucho, es el más pequeño del grupo, Miguel de Samaniego. Ver, un gusto como siempre. Bonito gusto sábado, que estés buenos aquí. días. Y qué gustazo, qué gustazo. Vamos a platicar. Bueno, pues vamos Vamos con a el programa. aprender algo. Vamos a empezar el programa. Bueno, pues ya lo saben, no es un secreto. Siempre empezamos con la misma pregunta y es, pero creo que ya no la tengo que hacer. Creo que es muy evidente. Señor Francisco Labastida, ¿le gustaría ser presidente? Lo intenté con todas mis fuerzas y mis ganas. No lo fui, obviamente. En este momento no. Bueno, le tengo una buena, mala noticia. Por este momento va a ser el presidente aquí en Atypical TV, porque nos va a contestar, nos va a dar una idea de cómo sería su gobierno. Le entrego la banda presidencial. Si la quiere portar, si no la quiere portar, está excelente. Si la quiere tener junto a usted, se la regalamos por estas 2 horas. Vi cuando se la regalaron a Pepe Narro. ¿Y qué le pareció? Ah, claro. Me parece que se parece a la banda presidencial. Exacto, La diferencia es que la banda presidencial tiene el águila y la serpiente. exacto, esta no. Sí. Bueno, Muy bien. Es que no queríamos meternos con no, Con los símbolos con los símbolos patrios. Es muy importante y qué bueno que se aclaró eso. Esta banda presidencial no tiene el escudo. Bueno, pues ya saben, la dinámica del programa es muy sencilla, tal como lo dice el nombre. Vamos a tener preguntas aquí. Todas empiezan con la premisa, si tú fueras presidente, ¿qué harías con? Los jóvenes las vamos a leer y Francisco Labastida nos la va a responder. Pero antes de empezar, nada más. ¿Cómo prefiere, cómo se siente más cómodo? ¿Le hablamos de usted? ¿Le hablamos de tú? Como usted nos diga. soy bastante informal. Entonces nos vamos por el tú. No hay problema. Okay. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya lo vieron, ahí tenemos la licencia. Perfecto. Entonces, como siempre es la tradición, empiezan los nuevos, hoy tenemos 2. Vamos a empezar con Fer, por favor, toma la primera pregunta. Vamos, Fer. Venga, Fer, la novatada. La novatada, a ver. Si tú fueras presidente, ¿qué hubieras hecho diferente a lo que hizo Fox del 2000 al 2006? Ándale. Wow, qué Interesante la Qué controvertida. interesante. Es relativamente fácil. Fox continuó durante los 3 primeros años los programas de seguridad que nosotros dejamos establecidos y logró bajar a más o menos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es el índice
más utilizado y luego las cosas se le salieron de control y se disparó la delincuencia en el país. Entonces yo continuaría por más tiempo y bajaría el índice aún más y bajaría obviamente los delitos. Déjenme ponerlo en contexto. Y perdón por salir tan largo. No, adelante. Perfecto, por favor. Estados Unidos tiene 6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Yo lo encontré en 13 cuando fui secretario de Gobernación, lo bajé a 9 y Fox lo bajó a 8. ¿Por qué? Porque continuó con los programas. Yo hubiera continuado con los programas y hubiera tenido los índices de Estados Unidos y espero que inferiores. Europa tiene un homicidio por cada 100,000 habitantes. Esa es la diferencia de un buen sistema de seguridad a un mal sistema de seguridad. ¿Qué haría diferente? También no explotaría el petróleo a los niveles que él lo hizo con el yacimiento de Cantarell. Subió la explotación de petróleo, la extracción de petróleo a 3.400.000 habitantes, 3.400.000 barriles por día, y de Cantarell sacó 2.100.000. ¿Qué le provocó eso? Le provocó que dañara el yacimiento de Cantarell y quedaran una gran cantidad de millones de barriles enterrados ahí que se tienen que sacar por métodos de explotación secundaria. Estuvo muy larga, ¿verdad? No, para No, nada. está al contrario. perfecto. Pero, Francisco, hablando de Fox, a ver, yo quiero que me digas algo. ¿Cómo fue contender contra él? Porque, y corrígeme si estoy mal, pero por los momentos históricos y por ciertas similitudes de romper con ciertos patrones o de promesas de cambio, creo que la candidatura de AMLO y de Fox tienen ciertas similitudes. ¿Tú lo ves así o No. encuentras diferencias? No, lo encuentro diferente. Primero porque es muchísimo más terco y más irracional el presidente López Obrador. Claro. Sin duda alguna. Pero como candidato, este discurso en el que lo que se prometía era romper un poco con la manera en la que se venían haciendo, se vendía esta esperanza del cambio, como esta transformación, por así decirlo, que Fox no lo mencionaba así. Pero ¿ves ciertas semejanzas o cómo fue para ti lidiar con esta candidatura o con esta imagen que representaba Fox en el 2000? ¿Te refieres a la candidatura? Sí, no a la exacto, presidencia? a la candidatura. A ver, Fox tuvo 2 aciertos en las encuestas que aplicábamos nosotros, aciertos de comunicación. Uno fue la frase de vamos a sacar al PRI de los pinos. Y la segunda, no desperdicies tu voto, dirigido a los del PRD, dámelo a mí. Y eso lo hizo levantar varios puntos en cada ocasión. Fox ganó con una diferencia de 5 puntos, quiere decir que eso no se hubiera dado. Y yo quisiera preguntarte algo, Francisco. Sabemos que fueron más de 70 años, 71 años, que el PRI estuvo en el poder hasta la elección del 2000, que fue cuando se dio una alternancia partidista de PRI a PAN. ¿Tú como candidato en ese momento sentiste culpabilidad de que haya perdido tu partido o crees que que ya estaba desgastado el partido realmente? No, sin lugar a dudas el partido estaba desgastado. Me parece que se cometió en el proceso un error elemental, que la decisión la tomó el presidente Zedillo. Yo le renuncié 3 veces al presidente Zedillo porque no estaba de acuerdo con lo que estaba tratando de hacer, me parecía que era un error. Entonces, varias veces o rechacé puestos o renunciaba a los trabajos. Son de las pocas libertades o derechos que tiene uno cuando está trabajando. Claro. Claro. Y como candidato, con la experiencia que, o sea, ya hoy, 23 años después, ¿qué hubieras deseado hacer diferente durante esa candidatura o no hacer o sí hacer que no hiciste? Está mal que lo diga, pero yo tenía definido con bastante claridad qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, yo me había comprometido a que todas las escuelas del país, de primaria y de secundaria, se convirtieran en escuelas únicas. Las mandé costear. O sea, un equipo de gentes cercanas a mí hicieron una estimación de lo que significaba
transformar las escuelas que entraban a las 8, les dabas de comer a los niños a la 1, salían a las 5, tenían biblioteca, una sala de juegos, todas esas cosas lo costeamos. Entonces, obviamente, lo hubiera hecho. Que lamenté que esas cosas no se pudieran hacer. Okay. Tenía muy claro, por ejemplo, que el problema de pobreza, de pobreza extrema, no se arregla con los problemas de dispersión demográfica que tenemos en México. México tenía en el 2010, que es la última cifra que trae el censo, 140,000 habitantes de menos de 100 habitantes. 140,000 pueblos de menos de 100 habitantes. Eso significa que es una gran dificultad para que les puedas dar una buena educación, una escuela de 6 años, servicios médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que tienes que trabajar en planeación microrregional para lograr que un pueblo se convierta en un pueblo de atracción de los demás pueblos que están alrededor. Y además, por cierto, como ya bien lo habíamos mencionado, el PRI sufría ya un desgaste, habíamos pasado una crisis económica en los últimos años del siglo XX y además de la crisis económica, pues ya el país necesitaba la del 94 sí, y además sí. El espíritu de la sociedad en ese momento era de un cambio, ¿no? El PRI había gobernado por demasiadas décadas y en ese momento había sido esta reforma electoral que también el IFE había sufrido bastantes cambios que lo desligaban del Poder Ejecutivo y entonces el ambiente de cambio era el que se vivía. Pero sin duda creo que los candidatos en ese momento pues eran candidatos de muy buen nivel. Estabas tú, Francisco, estaba el expresidente Fox. Creo que eran candidatos de muy buen nivel, a diferencia que hoy vemos a elegir al menos peor, ¿no? Además, Francisco había sido gobernador de Sinaloa y algo que me parece muy interesante es que tú decidiste enfrentar en tu estado al narcotráfico, ¿no? Al narcotráfico que de alguna manera seguimos viviendo de una manera terrible, pero hoy hablar de Sinaloa es hablar de tierra de narcotráfico. Claro. Y de tierra de grandes capos, ¿no? ¿Cómo enfrentaste al narcotráfico en su momento y cuando fuiste gobernador? Es una historia un poquito larga de contar, pero ahí va. Échela. El presidente López Portillo me ofrece que sea candidato 6 años antes. Me lo ofrece delante de Miguel de la Madrid. Sí. Y le digo que le agradezco la invitación, pero que no estoy listo y que no la puedo aceptar. Entonces me dice, ¿cómo que no está listo? Le dije, presidente, no estoy listo. Mire, yo sé de economía, de planeación, yo había hecho mi estudio de posgrado en planeación. Le dije, pero de seguridad pública no sé nada. Entonces me parece irresponsable aceptar un puesto para el que no estoy capacitado. Entonces me hicieron luego secretario, yo era subsecretario, me hicieron secretario de Energía. Y durante unos 4 años me estuve preparando con las gentes de la Procuraduría, el Ejército, la DEA, el FBI, los españoles, los franceses, y al final me traje un equipo del Mossad para que estuvieran 3 semanas aquí. Entonces identifiqué qué hacer. ¿Cómo le hice para instrumentarlo? Fue mi primera prioridad. El primer día de gobierno inicié la depuración de la Policía Judicial Federal. Hoy no lo están haciendo, sí. Con ninguna. Bueno, todo está militarizado ahora, ¿no? Pero de cualquier manera tienen que hacer exámenes de control de confianza. Seguro. Bueno, sí. 40% de la policía la metí a la cárcel. Ay, okay. Y metí a 5 grupos de la Policía Judicial Federal a la cárcel. ¿Siendo gobernador de Sinaloa esto? Siendo gobernador. ¿Los metiste a la cárcel por qué? Por homicidas. Ok. No sé si sea razón suficiente. No, claro. No, por supuesto. Uno de ellos mató a 16 personas estando en Sinaloa. Ok. O sea, de alguna manera había una colusión entre la policía y el narcotráfico en el estado de Sinaloa. Lo había y lo hay. Exacto. Lo hay, exacto. ¿Cómo ves ahora Sinaloa? Muy mal. Está hundido en el narcotráfico. Muy mal. Sí. Muy mal. ¿Y tiene solución?
Sí, a ver, si uno recorre la historia de los países que tuvieron etapas muy cruentas, lo veo uno en Vietnam, en varios países, de sucesos muy violentos, pasan de luego etapas seguras. Eso se puede hacer. Claro, toma tiempo, toma decisión. Claro. Y además, bueno, no sé cómo lo veas, pero también es importante romper, yo creo, con esta alianza, como tú lo mencionabas. Tú rompiste con una alianza o con cierta alianza que pudiera existir con el crimen organizado. Sin embargo, hemos visto cómo en el último sexenio esta alianza se ha hecho cada vez más fuerte, o podríamos presumir que se está haciendo fuerte. ¿Tú cómo lo ves? En mi caso no presumo. Deduzco, en el caso de Sinaloa, claro, el narcotráfico apoyó al actual gobernador a que llegara gobernador. Claro. Secuestraron, por ejemplo, en Culiacán a cerca de 80 agentes, entre ellos el director de acción política del PRI, su mujer, y los encerraron a cerca de 80 y le dijeron, si ganan mañana, los matamos. Pero eso que sucede en Sinaloa también sucede en Tamaulipas. Claro, por ejemplo, hemos visto casos, fotografías, evidencia de que hay una colusión entre Morena y el actual gobierno, ¿no? No, y al final... y el narcotráfico. Y al final, o sea, ¿qué es la acción que está tomando el gobierno? Pues tenemos a más elementos de la Guardia Nacional, si esa es su manera de combatirlo, tenemos a más elementos de la Guardia Nacional en el metro que en todos estos estados. Combatiendo la inseguridad. Agravante. Son 110,000 gentes que los contrataron como militares y los entrenaron como militares. Pasaron por 10 campos durante un mes en donde los militares, capitanes, mayores, lo que sea, los capacitaron. ¿Qué les enseñaron? Lo que ellos saben, disciplina, disparar, marchar. Seguir órdenes. Y órdenes, seguir órdenes. Es que así funciona. O sea, y es o sea, también es una gran labor. Claro. Es una gran labor en nuestro país ser parte de las Fuerzas Armadas y merecen todo nuestro reconocimiento sin duda. Pero coincido con eso. ¿Y qué saben de investigación o de derechos humanos? No, todas estas labores no de conocen inteligencia. ni los estados, ni las ciudades, ni las gentes. Claro. Pero a ver, Entonces, la culpa y no es su la culpa. tienen ellos. No. Exactamente, no es su culpa. La culpa es de quien toma las decisiones. Bueno, creo que el presidente ha degradado a las Fuerzas Armadas poniéndolas a hacer tareas en el metro, cuando ellos deberían de estar protegiendo a los ciudadanos justamente en estos estados donde el narcotráfico, las personas no pueden salir porque las matan, porque se encuentran en medio de una balacera, un tiroteo. Con un agravante, la estrategia es fortalecer a las autoridades locales, contribuir a que se depuren. Cuando yo fui secretario, hacíamos 500,000 exámenes de control de confianza al año. Órale. Sí, claro, no es nada más ponerlos por ponerlos. Sí. Bueno, ¿les parece que pasemos a la siguiente pregunta? Que nos desviamos un poquito, estaba excelente. A ver, Santiago, por favor, has estado muy callado. Es que como no nos vamos a desviar, queremos que Francisco nos cuente todo, queremos exprimirlo. Ok, si tú fueras presidente, ¿te gustaría llegar con el PRI? A ver, el PRI tiene sin lugar a dudas mala imagen. Es el partido que más mala imagen tiene. Sí, naturalmente. Yo diría que tiene una buena militancia, pero tiene una pésima dirigencia, de vergüenza, de que no se pueden... Son impresentables, por decirlo de esta manera. Entonces, ya no importa con quién, importa para qué. Claro. El PRI tuvo muchos errores y también tuvo aciertos. Sí, el INE, ¿por qué se constituyó? Lo empujó y lo autorizó. Si no, no hubiera salido el PRI, o más bien el presidente. Lo que es muy difícil reconocer es que el PRI no tiene ideología. Asume la ideología del presidente que está en el poder. Entonces, perdón, claro. Es feo decirlo, pero es... Bueno, ahora que mencionas eso de los logros del PRI, digo, yo no soy priista, pero por ejemplo me pongo a ver cuando me subo al metro
Y el metro fue construido ya hace unos bastantes años, en el siglo pasado, y la infraestructura del metro del PRI de aquel entonces, ¿no? Sigue siendo la infraestructura que hoy estamos utilizando. No, y el metro que construyó la pseudoizquierda en esta ciudad o en el país, ¿no? Que es la línea 2, está mal construida. Claro. O sea, al final, creo que, como bien dices, en los gobiernos priistas, en los panistas, en los de Morena incluso, pues hay aciertos y hay desaciertos. Aunque en este gobierno parece que estamos viviendo más desaciertos que aciertos. No, hombre, ¿verdad? No parece, Dylan. Yo te lo firmo. Oye, que estamos viviendo más desaciertos. Como tú decías, el metro que construyó el PRI y que está destruyendo Morena en este momento porque lo tienen destruido. Pero a mí algo que me gustaría regresar es... A ver, es completamente cierto que el PRI está siendo castigado. De hecho, en las encuestas, pues el partido que se gana, justo lo que mencionábamos la semana pasada, el partido que tiene el índice más alto de castigo de mexicanos que dicen yo nunca votaría por tal partido, es el PRI. Entonces, lo mencionas, es por su dirigencia. Pero, ¿crees que el PRI tiene algún tipo de deuda? ¿Crees que todas estas afirmaciones que se hicieron acerca de que si el PRI tenía que pedir perdón, ¿tiene que pedir perdón por algo el PRI? Bueno, desde luego cometimos abusos. Cometimos, no, yo no me incluyo en eso. Pero cometió el partido abusos. Claro. Cometió excesos, cometió actos de corrupción. Eso no lo podemos borrar de la historia. Eso es cierto. Oye, hizo también cosas buenas, claro. Creó el Infonavit, creó el INE, creó el Banco de México. Es decir, realizó cosas buenas. Bueno, simplemente extendió el mar territorial de 12 a 200 millas. Si no lo hubiéramos hecho, el petróleo no sería nuestro. Sí, claro. O sea, y eso lo promovió gente del PRI. Claro. Sí. Lo aprobó y lo movió un presidente del PRI. O sea, sí hemos hecho cosas buenas y también excesos y abusos. Sí, bueno, también en esa época eso de, pues lo aprobó gente del PRI, pues bueno, es que tampoco era que hubiese mucha opción. No. O sea, bueno, sí, o eras del PRI exacto, o no eras nada, ¿no? En la vida pública del país. Tenías que ser del PRI para poder ser diputado, para poder ser senador, para aspirar a alguna secretaría. Por eso vemos que la mayoría de los políticos que ahorita están actualmente salieron del PRI. Entonces, ya después fueron otros partidos. Exacto, y es evidente, hombre, y si no fuera, si no fuera así, qué triste y qué bola. O sea, yo no sé quiénes nos hubieran gobernado, que en 70 años hayan construido instituciones que hoy en día funcionen. Es evidente, pero pues sí hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, ¿por qué? Pues porque ya llegan gobiernos que parece ser que son peores, y no parece ser, sino lo vemos. Sí, nos podemos dar cuenta todos los días que son peores y que destruyen más y que destruyen mucho más de lo que construyen, además. Entonces... y hablando de Pero además, perdón que me interrumpa, claro, hay más actos irracionales. No, bueno, totalmente. Sí, claro. Déjenme tratar de ponerlo así, utilizando la palabra destruir. Los ingresos fiscales crecieron en el 2020 y 2021 un 6%. Y sin embargo, a salud le bajaron 16% el presupuesto. A educación se lo bajaron 12%. O sea, ¿qué hicieron con el dinero? Las obras faraónicas del aeropuerto, del Dos Bocas, Tren Maya. Que tristemente etcétera, no sirven de nada. Son barriles sin fondo. O sea, pero qué grave, ¿no? Y cuando hablamos de ingresos fiscales... Cuando hablamos de ingresos fiscales nos referimos a la lana que todos aportamos, todos los mexicanos. O sea, no es el dinero de López Obrador. Para pagar impuestos. Sí, no. Sí, es una barbaridad. Es grande. Y es como para que no se pongan a trabajar. Y que no lo veas reflejado en tus calles, que salgas y tu calle esté destruida, que el servicio público sea triste, o sea, que se queme el metro, simplemente. Que se caiga el maldito metro. Que no haya medicina. Ahora, nos quejamos mucho de este gobierno y yo estoy seguro que la forma de sacar adelante este país y de quitar a este terrible gobierno es por medio de una alianza de ciudadanos, pero también una alianza de partidos políticos, y ahora esta alianza de partidos políticos se está dando con el PRI, con el PAN, con el PRD, y ojalá y en algún punto también se haga con Movimiento Ciudadano. Tú, Francisco, ¿cómo ves este tema de la alianza? ¿El PRI aporta a la alianza? Yo considero que sí. Tú, como desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Yo creo que el PRI como institución sí. La actual dirigencia tengo mis grandes dudas. ¿Por qué?
Primero, porque no son confiables. Claro. Es una cosa elemental. Claro. Es decir, en las relaciones humanas, ¿le tienes o no le tienes confianza a una gente? No son confiables. Sí. Entonces, yo sí desearía que hubiera una alianza, que es la forma de poder ganar la presidencia en el siguiente periodo, el 24. Pero... O sea, alianza sí. Alianza sí. Alianza sí. ¿Tú actualmente eres militante activo del PRI? Digamos, sigo militando en el PRI, pero ya anuncié que estaba pensando ver si me salía. Ok, ¿y qué seguiría? ¿Hacerlo como ciudadano? ¿Es lo que has valorado? ¿Sí? ¿Hacerlo desde la ciudadanía? A ver, obviamente no tengo ningún interés en lo personal en nada. Ni me quiero colgar una medalla, ni quiero tener un puesto. Y me dicen, ¿usted quiere ser diputado, senador? Nada. Yo trabajo todos los días. ¿Sí? Todos los días salgo de mi casa y todos los días voy a mi oficina, sigo trabajando. Mi mujer también, los dos seguimos trabajando y tenemos una buena cantidad de años. Y yo creo que la gran fuerza está en la ciudadanía. Sí, sin duda. ¿Y no consideras, Francisco, perdón, es que tenemos una gran figura y yo estoy pregunte. Pero me parece que el PRI tiene personalidades muy valiosas, ¿no? Ahorita estás conversando con nosotros, conocemos al doctor Narro, que también nos ha acompañado en este programa, está Beatriz Paredes, ¿no? O sea, son figuras del priismo que me parecen que son personas honorables, ¿no? ¿De alguna forma no han pensado rescatar a su partido? El problema es que el presidente del partido le quitó facultades al Consejo Político Nacional y las tomó él. Okay. O sea, él es el que toma todas las decisiones. Entonces, hay que irse en contra de una decisión que no cumple con todas las reglas de la ley y matar esa decisión, quitarla, para darle las funciones a quien le corresponde, al Consejo Político Nacional. Claro. Eso es una cosa sencillita. A mí me encantó algo aquí ahorita que dijiste, rescatar, ¿no? Creo que a mí por lo que estás diciendo y a mí me da miedo, es que a mí parece, bueno, no me da miedo, no soy priista, pero, o sea, me parecería que el PRI casi se está acabando, ¿no? O sea, como que si el PRI fuera una velita, ya la llama le queda muy chiquita. Sí. Entonces, esa llama se va a apagar, esa llama tiene que transformarse y resurgir, esa llama se tiene que empezar a llamar diferente. O sea, ¿qué tiene que hacer el PRI para...? Pues es que, y el PRI ya no es lo que era. O sea, el PRI se transformó por completo, se apagó por completo. Entonces, ¿es relevante qué le queda al PRI o ya ni siquiera es relevante? Es que Morena le jaló esa llama. Entonces se fueron, ¿no? El 40-50% de los priistas se fue a Morena. Y yo diría que muchos de los peores, ¿eh? Sí, sin duda. Claro, sin duda. A ver, y hay grandes, como lo dijo Dylan, hay grandes figuras. O sea, en la Typical TV tenemos a una figura, Enrique de la Madrid, que es una persona muy honorable, muy inteligente, es una persona que además figura para en el futuro ser un buen líder del país. Además es un tipazo. Pero pero parece que este nombre del PRI a veces pesa mucho y cargarlo hasta para la alianza es muy difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PRI? Si el PRI tiene que seguir existiendo, tiene que cambiar, ¿qué tiene que hacer el PRI? Yo creo que tiene que reconocer sus errores. Me parece fundamental. Ok. Como cuando uno va a confesarse, tiene que decir qué pecados cometió. Entonces yo creo que tiene que reconocer qué errores cometió, qué pecados cometió y defender en lo que estuvo bien. Sí, por ejemplo, la última crisis, la del 94, Cedillo no estaba enterado de cómo encontraba las finanzas del país unos meses antes. Yo se lo dije, no lo estoy inventando. Yo le dije, oye, 2 meses y medio antes, oye, vienen estos problemas. Y no tenía conocimiento de ello. 2 meses y medio antes. Claro. Okay. Le dije, va a tronar la economía. Sí. ¿Sí? Pues teníamos un enorme déficit fiscal, teníamos un enorme déficit en la balanza comercial. Digo, no hay que ser Einstein para decir, esto va a tronar. Era claro. Si no entran los Estados Unidos y nos dan de préstamo 40,000 millones de dólares, no salimos del problema. Y se hace lo que llaman los economistas una crisis sistémica. O sea, se extiende a tal tamaño, de tal magnitud, que uno va al banco y no puede sacar 10,000 pesos que tiene el banco. No hay dinero.
Y entonces sí, los daños serían muchísimo más grandes, más desastrosos de lo que serían si se impide una crisis sistémica. Pero eso que hoy mencionas es lo que está sucediendo. A mí me parece que tristemente se ve que se avecina algo muy feo, ¿no? Y que al final es como una papa caliente en la que al siguiente presidente o presidenta del partido que sea le va a tronar. O sea, no es posible la situación económica en la que estamos viviendo. Acabamos de salir de una crisis de la pandemia, ¿no? Pero una crisis económica que se agravó con la pandemia, pero ya había una crisis previa y que no se ve que haya salida, y va a pasar lo mismo que en el 94, que igual hay una crisis que se ve que es anunciada, ¿no? Que va a sucederle al siguiente presidente. Claro. Y que si no logramos resolverlo, pues al final quienes lo terminan pagando somos todos los mexicanos, y a quien más peor les va es a la gente más pobre de este país. Y con una modificación que... Perdón por darles el tiempo. No, hombre, ¿cómo cree? No es menor. El país tiene hoy grandes oportunidades, como quizás no las ha tenido antes, ¿eh? Okay. Yo creo que hoy el país tiene oportunidades, y yo lo veo con optimismo, extraordinariamente buenas. Voy a poner un ejemplo. Hoy somos la segunda potencia en términos de exportación de manufacturas de Estados Unidos. Claro. Pero estamos jalando de las inversiones que salen de Estados Unidos solo la cuarta parte. Y deberíamos de jalar muchísimo más. Si el país lógico debe ser México. Entonces podríamos jalar más. ¿De qué dimensión es esto? China llegó a ser una ciudad de 5 millones de habitantes cuando vino la gran migración de las industrias a China. Bueno, pues nosotros podemos crear millones y millones de empleos si nos ponemos vivos y nos jalamos la inversión. Claro. Ahora, pero también sin lugar a dudas, necesitamos un presidente que no sea autoritario para que se dé esto. Bueno, ¿no que crees? no les diga dónde poner sus plantas. Lo que pasó con Elon Musk, que había anunciado una planta de Tesla En Nuevo León. que iba a ser una inversión de más de $10 mil millones. El señor la quería poner en Nuevo León y el presidente le dijo que no, que en Nuevo León no la pusiera, que mejor la pusiera en otro lado. Que él iba a hablar con él. Sí, que él iba a hablar con él seguramente, y que seguramente quería que la pusiera en un estado pues gobernado por Morena, para ver si viene alguien de afuera a hacerle la chamba a los gobernadores de Morena, que no pueden hacer mucho. a ver, yo trabajo como consultor y trabajo todos los días. Me eché 3 años y medio haciendo el diseño, trabajando en una planta de fertilizantes con una inversión de $5,500 millones. La tienen parada. Y importamos el 85% de los fertilizantes. Déjenme ponerles algo más crítico. Tenemos 6 años de gas y 9 años y medio de petróleo. Como seguimos, la planta de Dos Bocas va a tener que trabajar con petróleo importado. Claro. Sí, claro. Es que creo que estábamos con Luis Estrada, cerramos el programa preguntándole qué es lo más doloroso de ver las mañaneras todos los días, y mencionaba ver todas las oportunidades que existen en el país y cómo se van a un bote de basura. Y yo creo que es eso. O sea, creo que a diferencia del símil que tú hacías del 94, hoy existen muchas más oportunidades para México. Hoy es un esquema mucho más globalizado que pone a México en un lugar privilegiado por la posición geográfica en donde está, por muchos otros elementos naturales, etcétera. Y AMLO, el gobierno de la 4T es tan pequeño, con una visión tan chiquita, pero tan berrinchudo, con tan poco conocimiento y tan sordo para no dejarse asesorar, porque un presidente no lo tiene que saber todo, pero tiene que saber escuchar a quien sabe especialmente más que nada de materia. eso, ¿eh? Uno no puede saber todo. Claro. Tiene que saber escuchar a los que saben más que uno. Claro. Es tan sencillo como eso. Y también, por ejemplo, Gibran aquí lo mencionó, o sea, el problema, Gibran Ramírez, el problema es que AMLO se rodea simplemente de los que le aplauden, porque desconfía de todos y pues le queda confiar. Porque si no los corre. Claro. Si no le aplaudes, te corre. Oye, a ver tú, saca la siguiente pregunta, por favor. Andas muy platicador. Vero. Ya hice enojar a Vero, ¿cómo ven? No. Pero es que Vero me estaba molestando antes de que empezara el programa. Por eso estoy así. Fuertes Verito. declaraciones del detrás de cámaras. Sí. Veamos. Si tú fueras presidente, ¿cómo colaborarías con la sociedad civil? Esta sociedad civil que hoy en día está
participativa más no poder. Cuéntame, ¿cómo colaborarías con ellos si fueras presidente? Es muy sencillo, hay que respetarla, fomentar la mayor participación de la sociedad civil, no coartar en nada ninguna de las libertades que son sagradas. Claro. La libertad de opinar, de escribir, de reunirse, de salir, nada, y escuchar, tener la sensatez, la humildad incluso, la humildad de saber escuchar a los que saben más que uno y saber reconocer los grandes problemas sociales que tenemos. Claro. Y tener los ojos y los oídos totalmente abiertos. Claro. Sí, es lo más sencillo que hay. Lo contrario a lo que se está Es un problema de carácter, nada más. Yo dije hace unos programas que a veces lo más sencillo, lo más común para nosotros, para el presidente, es complicadísimo, complicadísimo. Se le va. Tú, Francisco, formas parte de este grupo México Colectivo. Sí. De hecho, estuviste en Desayunando aquí en Atypical TV platicando del documento. ¿Cómo ves este tipo de, cómo ves este grupo, por ejemplo? Yo te quería preguntar, justo un día después de que estuviste aquí, AMLO dio sus ciertas declaraciones en la mañanera acerca específicamente de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, a lo que se anunció después su salida. ¿Tú cómo lo lees o cómo recibiste esta noticia? Bueno, me parece primero que es absolutamente injusto con el ingeniero Cárdenas. Okay. El ingeniero Cárdenas fue el hombre que más defendió la independencia, la ruptura con el PRI. Claro. Entonces, se necesita valor para eso y nadie le puede quitar los méritos que el ingeniero Cárdenas tiene. Y además fue él quien ayudó a conformarlo, a hacerlo grande, a que fuera el candidato primero al gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, luego candidato a presidente de la República. Bueno, lo menos que le debes es un montón de favores que se lo tienes que reconocer siempre. Claro. Entonces, fue totalmente injusto. A ver, me parece que lo que sigue es lo más importante de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 28 paneles. A ver, hay un tema sobre seguridad pública. Sí. ¿Tenemos o no tenemos un problema de seguridad pública? Enorme. Claro. Yo creo que horrible. Sí, porque tenemos 99% de impunidad. Claro. Pero el presidente tiene en sus mañaneras un programa que se llama Impunidad Cero. No puede ser. A ver. No entendí. ¿Cómo que impunidad cero? Es que él tiene otros datos. Pero manda el mensaje de los que detuvieron en la semana y le hace creer a la gente que vamos bien. Sí, claro. Sencillamente. Y estamos en el peor de los mundos posibles. De cada 100 delincuentes, uno es detenido. Uno. Claro. No puede ser. Es que tenemos un problema muy grave. Y lo van a arreglar así, contratando 110,000 militares convertidos en, bueno, no convertidos, comisionados de policía. Obviamente que no. Nos faltan jueces, nos faltan peritos. ¿Se acuerdan ustedes que hubo 2 camiones en Guadalajara que andaban transportando 700 cadáveres? Porque no tenían, ¿se acuerdan ustedes hace como un año y medio? Sí. No tenían médicos forenses suficientes ni gavetas en donde guardar los cuerpos. Entonces, ¿cómo están los estados? Claro. Están absolutamente deshechos en su sistema de seguridad. ¿Por qué funciona con menor inseguridad en la Ciudad de México? Porque tienen un buen policía y tienen un buen sistema. ¿Por qué funciona bien Yucatán? Porque tienen un buen policía. La mejor de todo el país. Policías de proximidad, así es. No, o sea, un policía que sienta cercano. Las prestaciones, o sea, la manera en la que el gobierno yucateco acoge a sus policías. No hay otro gobierno. Y se necesita replicar. Ojalá y que el presidente de la República tuviera eso de, aunque lo esté haciendo el PAN del gobierno de Yucatán, ¿no? De Vila, lo puedo tomar como ejemplo en vez de militarizar y invertir a las policías, pero bueno, sabemos que el presidente cero está muy lejano de eso, claro. ¿no? Pero al final creo que desde mi punto de vista, siempre que platicamos aquí de que nos va mal en seguridad, en salud y en economía, que es de cada sábado que lo estamos platicando, porque terriblemente no hay una semana en donde digamos, no, pues es que el presidente cambió de opinión y va a mejorar, no, todo lo contrario, ¿no? Desde mi punto de vista,
López Obrador creo que es uno de los grandes males de este país, y no por él como persona, sino por su forma de pensar, ¿no? ¿Tú qué le dirías, Francisco, al presidente de la República como presidente de la República? ¿Qué le dirías? O al final, ¿cómo tendría que razonar? ¿O cuál sería el mensaje que le darías? ¿Cómo lo rescatarías si fuera su asesor? Date cuenta. Si sí te escuchara. No trabajaría con él. Sí. Bueno. Es que no. Pero imagínate que te escuchara. 3 veces me invitó Peña a trabajar con él de ministro. No acepté. 6 veces en mi vida no he aceptado el trabajo. Sí, 6 veces. Claro. Sí. Y siendo candidato a gobernador, le dije, o hacen estos cambios o yo renuncio. Y los cambios, ¿quién los pedía? Cloutier. Sí. Y dije, tiene toda la razón Cloutier. Las urnas transparentes en el primer estado en el cual se usaron fue en Sinaloa. ¿Por qué? Porque tenía razón. Habían hecho un fraude rellenando urnas. Pues va, entonces, ¿me importa que lo haya propuesto Cloutier? No, si tenía razón, se la doy. Claro. Y hago mía la idea y defiendo lo que él quiere. Es que aparte es hasta, o sea, puede sonar hasta muy básico, pero es que la gente no va pensando como, no fue su idea. La gente, somos más sencillos los ciudadanos, porque lo único que queremos es transportarnos seguros, tener medicamentos, estar seguros. Entonces, si tú tienes eso bien, no te vas a poner a investigar quién desarrolló la política pública. O sea, no, y aunque la haya copiado, se lo agradeces y te da resultados. Claro. O sea, es lo único que quieren. Por eso digo, Morena, ¿para qué se desgasta tanto en todas las maromas que da? Si le dedican el mismo dinero y el mismo tiempo a trabajar bien, a darle mantenimiento al metro en vez de estar metiendo Guardia Nacional que no van a hacer nada cuando los tornillos empiecen a fallar, que hagan su trabajo bien y sencillo y ya. No creo que requiera mucho más, o sea, sobre todo con toda la fuerza política que tienen, yo creo que si se concentraran en hacer el trabajo, la tendrían fácil. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hemos platicado millones de veces aquí. El problema es que este gobierno nunca ha sido un gobierno. A ver, el gobierno de López Obrador, dime tú a qué problema le ha dedicado o ha intentado solucionar un problema. Sí. Lo único que hacen es salirse con discursos, lo único que quieren es quedar ellos arriba y echarle la culpa a alguien más. Cuando vemos que no pueden hacer eso, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ha gobernado la izquierda, que fue López Obrador, que fue Marcelo Ebrard, pues obviamente Claudia Sheinbaum no va a decir, es que los de antes eran unos corruptos, pues no va a decir eso. Sí, porque pues porque eran ellos mismos. Entonces, fíjate el tema. ¿Qué te saldrá más barato? ¿No? O sea, hasta parece lógico. Pagarle esos 110,000 elementos o los elementos que tengan desplegados en el metro de la Ciudad de México, mantenerlos ahí en ese despliegue o resolver el problema del metro. O sea, hasta en el sentido lógico sale más barato resolver el problema. ¿Por qué? Porque van a seguir, o sea, si no le meten lana al metro, estos percances van a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que pasen cosas gravísimas como las que han estado pasando los últimos... Ya estamos en ese punto, ya estamos en ese Entonces, no entiendo qué necesita este gobierno para darse cuenta. ¿Un comentario? Claro. Sí, no es un problema de monto de dinero, sino de a qué lo aplicas. Le tienes que comprar las piezas. Si no tienes tornillos, ¿cómo lo arreglas? Parece grave que ni siquiera pueden detectar los problemas. Si no tienes una llave de tuercas, ¿con qué lo aprietas? Y lo que, o sea, ni eso tiene. Exacto, es gravísimo. No es de dinero, es capacidad al final. O sea, es de saber analizar cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y es lo más fácil. Y otra vez, no necesitas tú ser el experto. O sea, no esperamos que el presidente sea experto en el metro. Esperamos que el presidente se asesore. Bueno, más bien, que el jefe de gobierno se asesore de alguien experto en esa materia, ¿no? Sí, pero Sheinbaum probablemente se asesora de López Obrador, entonces es lo mismo. Es que si no la van a correr, oigan, no vaya a ser. Si les parece bien, vamos a pasar a una pequeña dinámica. Tenemos unas fotos y lo que queremos es, Francisco, que de estos personajes, tú nos digas una cualidad y un defecto de estos personajes. A ver, vamos con la primera. Cuauhtémoc Cárdenas. Honesto. Honesto, ¿y cuál crees que es el defecto? Haber crecido a López Obrador. Sin duda. No, yo creo que no es tan duro como debería ser para juzgar.
¿Y eso le faltó al salirse de Mexicolectivo después de la crítica? Ok. Hasta aquí mi reporte. Hasta aquí mi reporte. Siguiente. Yasmín Esquivel. Ay, no. Le falta título. Ay. Le falta Puede un ser. título. No es solo que le falte un título, yo creo que le falta vergüenza. También. Sí, claro. Claro, pues que ya presente su renuncia más bien. A ver, plagió su tesis de licenciatura y también su tesis De del doctorado. doctorado. Es increíble que seas... Ay, no puede ser. Jugando gato a las señoras de trampa, o sea. Pero es una vergüenza como ministra, una vergüenza como universitaria, Es una vergüenza para México. para todo Pero el está país. dañando además de a sí misma, a la corte y a la universidad. Claro. Así es. Pero es increíble que no tenga de verdad la vergüenza, justamente, para renunciar. No puede ser que esté teniendo ese cargo como ministra de la Corte, el máximo tribunal del país. O sea, si plagió sus tesis, no quiero ver ni siquiera cómo están esas sentencias, porque seguramente también pues han de tener un copy por ahí. Pues a mí me da terror que esta persona va a estar en la votación para el plan B. Que yo creo que es por eso que está ahí, o sea, al final, digo... No, es evidente. O sea, Necesidad por eso no se económica, ha ido. no creo que tenga. Pero también, como dice Dylan, o sea, no puedo creer que no tenga la vergüenza, pero a lo mejor también tiene la presión de, mijita, tú no te sales hasta que tú no emitas un voto, en cierto sentido. Vamos a la siguiente imagen, porque no tenemos nada positivo que decir. Ay, no. Alejandro ¿Y yo Moreno. qué les hice? A ver, ¿podrías destacar alguna cualidad de Alito? ¿No? Y la peor, o sea, la peor crítica hacia él, o la crítica que para ti es la más grave. Tiene habilidad para manejar política, obviamente, mintiendo y obviamente tomándole el pelo a la gente y no respetando ninguna palabra ni cosas por el estilo. Y todos los rumores que hay sobre ello y las evidencias desde hace muchos años es de que se ha robado una buena cantidad de dinero. Y una duda, si le ha costado tanto al PRI, porque a Alito le ha costado mucho al PRI, si le ha costado tanto, ¿por qué nunca ha tenido que dejar la dirigencia? ¿Por qué sigue ahí? Porque las leyes, porque cambió las facultades y se las tomó él. Algo absolutamente indebido. Nadie lo puede quitar. Pues es que es muy triste, porque es un partido, o sea, de tantos años que al final, pues, tan institucional en cierto aspecto. Pero se puede. Sí. Encontraron un vicio en el procedimiento. ¿Y sí crees que se va a ir el próximo año o se va a intentar quedar, o se va a quedar hasta... No sé, tendría que ir en este año. Ah, sí, este año, perdón. agosto Este año de se va a quedar hasta Yo hasta espero que se vaya en el periodo... Te apuesto a que se queda, pero en la Pluri 1 al Senado o algo así. Bueno, pero ya no en la dirigencia del partido no que ha hay dañado dirigente. tanto. Que es lo que nos importa. Porque además mucha gente muy talentosa se ha ido o ha roto con el PRI de cierta manera por su dirigencia. Sí. A ver, siguiente imagen, por favor. Fox. Digamos, afortunadamente, Marta tenía la capacidad para tomar las decisiones que él no tomaba. Ok. Entonces tú la virtud la verías más en Marta. O sea, eligió bien Su esposa. la pareja para Se gobernar. llegó, acompañante. Y la crítica más grande, digo, supongo que va por ahí. No. Ok, siguiente imagen, por favor. Claudia Sheinbaum. Pues parece ser que no le funcionan muy bien las cosas en la Ciudad de México. Claro. Ni el metro ni nada. Las tuercas ni allá ni acá. Ni del metro. Sí. Seguridad, ok, sí, lo que mencionábamos. Y la última imagen, AMLO. ¿Qué le digo? Para ti, ¿qué es lo más doloroso que de tener a este señor en la presidencia? Bueno, al presidente López Obrador. Yo creo que lo más lamentable, más que doloroso, es que no sabe escuchar, no sabe rodearse de un buen equipo, no sabe atender las opiniones de las cuales puede aprender y que el costo para el país es terrible. Completamente. Y está provocando además una división entre las clases sociales pues, muy fuerte. Sí. ¿Qué va a hacer? Pues vamos a tener que unir al país no puede estar dividido. Claro. Cuando el país se divide nos va muy mal. Sin duda. Y nos está yendo muy mal, de hecho. Sí, nos está yendo muy mal. Claro. Sí.
Sí, porque al final las clases sociales dan igual, o sea, todos son mexicanos y justo él se está sirviendo de esa división, la crea. Yo creo que se sirvió de una división ya previa, una que ya existía, pero la agrava porque eso le sirve, porque al final pues lo que vende, si vendió al principio, no sé si coinciden, pero creo que al principio sí vendía una esperanza, hoy ya vende una venganza, ¿no? Claro. Sí. Déjenme decir algo, digamos, que no es políticamente correcto. Por favor. ¿Qué ha hecho bien? Ha cuidado la estabilidad de las finanzas públicas, ha subido los salarios por arriba de la inflación, básicamente, ¿sí? De corrupción, no. No hablamos. Nada. No hablamos. La ha grabado. Sí, ¿no? Perfecto. Y respecto a López Obrador y que llegó a la presidencia porque ya había un gran descontento social por el gobierno de Peña Nieto, priista también. Claro. Tú en ese momento, ¿cómo viste toda la corrupción que ha hecho Peña Nieto y que López Obrador dijo lo iba a meter a la cárcel y en este momento no? ¿Tú crees que Peña Nieto debería de estar en la cárcel en este momento? A ver, a mí me enseñaron en la escuela que la ley es pareja para todos. Sí, lamentablemente todos, ¿eh? aquí en este país. Para todos. Y uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país es que hay una gran impunidad. Se ha protegido a los amigos y eso no puede ser, no debe ser, más que no puede. Tan puede que es, pero no debe ser. No, y es que este gobierno, López Obrador, se ha caracterizado por ser un hablador, ¿no? O sea, al final dice, los voy a meter a la cárcel o voy a perseguir la corrupción, pero no, o sea, pues más hechos y menos palabras, ¿no? O sea, uno espera que los políticos corruptos del pasado estén hoy pagando, si es que así se acredita en los medios jurídicos y en las instancias jurídicas que así sean, ¿no? Pero que lo determine un juez, el que te diga que eres culpable. Pero solo decir al aire que te voy a meter a la cárcel o los voy a meter a la cárcel, pues no sirve absolutamente de nada. Se gastaron 500 millones de pesos en una consulta popular para enjuiciar Porque a los todo es una simulación y solo son habladurías, ¿no? Es Sí. populismo. Totalmente. Ok. A ver, Miguel de Samaniego me está pidiendo que quiere dar un pequeño mensaje. Sí. Cuéntanos. Quiero aprovechar las cámaras, los micrófonos de Atypical TV para solicitarle, para invitar, para exhortar, no lo tendríamos que pedir, pero para exigirle al presidente de la República, a los encargados de la Secretaría de Salud, sean quienes sean los que manejen todos estos temas de medicinas y tal, que se pongan a trabajar. Me da tristeza tener que pedirlo, pero hay millones de personas que no tienen acceso a medicinas. Hay millones de personas que están sufriendo, de niños, etcétera, etcétera, que están sufriendo porque no hay medicinas que el gobierno federal tendría que comprar y tendría que poder dar acceso absolutamente a todos los mexicanos. A mí me parece tristísimo que se esté dando esto en nuestro país y quiero aprovechar las cámaras porque en esta marcha por la democracia que se dio en el Zócalo de la Ciudad de México se me acercaron varias personas, pero entre ellas una señora con su hija. Ella tenía problemas neurológicos y gracias a que no había la medicina que ella necesitaba desde hace más de 6 meses, la niña estaba pues en una situación gravísima y la mamá estaba brutalmente desesperada. Entonces quiero aprovechar las cámaras de Atypical para pedirle al gobierno que se ponga a hacer su trabajo, para pedirle a la Secretaría de Salud que se pongan a trabajar, que sean competentes en lo que les toca. O sea, y si necesitan más dinero, que soliciten más dinero al Congreso y que le quiten dinero a las obras paranoicas que no sirven de nada y que le den lo mínimo, lo básico, indispensable a la gente. ¡Salud! Bueno, lana sí hay. Sí, pero no otras cosas. Es lo Mande, que mande, decía, mande. que el dinero sí hay. ¿Cómo lo aplicas? Lo mencionaba. Ha bajado el presupuesto que se le da a todos. Pero es que los temas salen y de dicen, salud. es que no hay dinero, no hay dinero. No, sí, pero se lo están gastando en qué. Exactamente. Y hay dinero para qué, porque además también han endeudado al país. Entonces, que sacan dinero. No excesivamente, ¿eh? Bueno. Un poquito arriba, bueno. Y Francisco, un poco para cerrar este programa, que me da mucha tristeza tener que terminar porque ha sido una plática muy, muy interesante, te la agradecemos muchísimo. A ver, la oposición, si bien creo que ha tenido aciertos, ha tenido errores, pero todavía no tenemos una figura que figure
para el 2024. ¿Tú tienes algún favorito? ¿Alguien que crees que pueda representar bien a la oposición? ¿No? Este grupo nació sin partido y sin candidato. ¿Qué estamos tratando de hacer? Primero, diagnosticar los problemas, las causas de los problemas y las posibles soluciones. Si cuando niegan que hay un problema de impunidad, bueno, sí, es de risa, ¿no? Entonces, sí hay soluciones y hay que buscarlas. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Identificar el país que queremos y las medidas que se pueden tomar para poder llegar a ello. Ok, entonces todavía no estamos en esa fase. Estamos en esa fase. Estamos construyendo. Nos va a tomar de aquí a junio. Construyendo el proyecto. Perfecto. Sí. Pues bueno, cerrando este programa, una vez más agradeciéndote tu tiempo. A ustedes por la invitación. De verdad fue un programa muy, muy agradable. Agradecerles también a mis compañeros de la banda presidencial. Fue un gusto tenerlos aquí. Y también agradecerles a ustedes que nos acompañaron durante el programa. No olviden, es muy, muy importante que nos dejen sus comentarios, que nos comenten ustedes qué harían si fueran presidentes, qué les parecieron nuestras respuestas, que le den like a este programa. Es muy importante para que le llegue a mucha gente, lo compartan y nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos el sábado. Gracias. Gracias. Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a todos ustedes, a la gran familia Atypical en toda la República, Estados Unidos y Europa. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigas, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y por supuesto toda su familia. Mil gracias. Bien. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la familia Atypical. Y entre paréntesis, ustedes me entienden. Y antes de leer la carta tengo un prólogo dirigida a la señora Vilchis Moza, la que en teoría desmiente las mentiras que dice que nosotros decimos todas las semanas, todos los periodistas. Ahí les va. Señora Vilchis Moza, ¿acaso no le enseñaron sus papás de chiquita que no es bueno decir mentiras? Si su respuesta es afirmativa, entonces, ¿por qué las dice? Usted dijo en la mañanera del miércoles pasado que en una de mis cartas semanales se la había dirigido a Satanás. Es usted una mentirosa de quinta. Jamás le he escrito una carta a Satanás y jamás lo haré, porque la verdad, él me cae muy mal. Aunque tengo que admitirle que usted me cae peor. Además de no soportarla por falsa y mentirosa, usted me causa entre lástima, vómito y diarrea. Espero una disculpa suya el próximo miércoles. Bien, vamos a la carta. Estimada familia Atypical, ¿acaso no se han sentado alguna vez frente a su compu cuando tienen que hacer un reporte para mañana y el día anterior no saben qué escribir? Pues aunque no me lo crean, así estuve ayer en la noche cuando tenía que escribir mi carta semanal. Y después de estar sentado media hora sin que se me ocurra nada, decidí ponerme a escribir esta carta y a ver qué salía. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las mentiras de Andrés en su discurso del sábado. Ahí reflexioné y me cayó el 20 de que existen dos Méxicos. El de Andrés y sus datos, que bauticé como mundo de juguete, y el del México neta y real, que bauticé como no quiero regresar al pasado. En el discurso de Andrés en el mundo de juguete, el presidente dijo unas cosas verdaderamente irracionales. Primero, les dio una clase de historia a los asistentes y que, por cierto, una gran cantidad de acarreados comenzó a salirse del Zócalo por aburrimiento. Y si no me creen, chequen en nuestras redes de Atypical TV el video. Ahí está. Luego, al día siguiente, el gobierno del mundo de juguete publicó que 500,000 personas asistieron a la marcha. Lo que nunca entendí
fue cuando vi las 2 fotos de las 2 marchas. Eran fotos muy, pero muy parecidas en asistencia. Y entonces me pregunté, ¿por qué dicen ellos 500,000 y 90,000 nosotros? Hasta que me cayó el 20, recordando el dicho de Winston Churchill y que reproduzco textualmente. En una elección, el partido que gana es el partido que cuenta los votos. Obvio. Ahora sí, ya entendí. ¿Por qué Andrés quiere deshacerse del INE? Después de ya no pensar en la marcha de acarreados, pero no acarreados, empiezo a leer lo irrelevante de la mañanera de lunes. Gran sorpresa. Andrés le contesta a los gringos que va a prohibir la producción de fentanilo. Otra vez, mundo de juguete. Y me pregunto, ¿nadie de sus colaboradores le pidió que no diga esa estupidez? ¿Nadie le dijo que el fentanilo es una medicina para combatir el dolor? Creo que no. Y las últimas de esta semana. ¿Están sentados? Ahí les va. En el canal del Mundo de Juguete se censuró y no se transmitió la noticia que este gobierno lleva en 4 años y medio más muertes que todo el sexenio de Peña Nieto. Y que en Segalmex el fraude ya subió de 12,000 millones de pesos, ¿están sentados?, a 18,000. Y tampoco Mundo de Juguete comentó que dentro de las 10 ciudades más inseguras en todo el mundo, ¿qué creen? México lidera con 9. En fin, y en lugar de que Andrés nos dé la solución de cómo vamos a resolver todos estos problemas, la noticia de la semana en Mundo de Juguete fue que México perdió contra Japón en semifinales en el Mundial de Béisbol. Así está el rollo. Y para concluir, familia Atypical, los quiero muchísimo. Gracias.